Tomás Mendoza, escritor afincado en Venezuela. Bienvenido a esta entrevista, que es la quinta de nuestra serie. Perfecto, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, varón. Cuéntanos, Tomás, en primer lugar, ¿qué te llevó a acercarte a la literatura? Me imagino que, aparte de escritor, eres también lector. ¿Qué te llevó a interesarte por las letras? Bueno, siempre me he sentido muy apasionado de lo que es el tema de la filología, la lingüística, ¿no? Yo me crié de pequeño en España y allá, bueno, en las escuelas se suele eh, apoyar más a los estudiantes para que lean, ¿no? Más que aquí en Latinoamérica. Entonces mi camino empezó allá, ¿no? Me mandaron mi primer libro, me sentí muy apasionado por la lectura y poco a poco fui, pues, entrando en este mundo de la literatura, ¿no? Me apasionaban mucho las letras. ¿Y en qué momento decides pasar de ser mero lector a ser escritor, a crear tus propias historias? Bueno, yo tuve un borrador cuando tenía aproximadamente 15 años, traté de escribir un libro, todavía lo tengo guardado, pero en el momento en que decidí dar el paso más allá fue a mis 19 años, cuando publiqué mi primer libro en Amazon, que se llama Un viaje al mundo de los espíritus. Y bueno, en ese momento fue por una experiencia que tuve y en ese momento decidí entrar en este mundo. Quizá quien nos vaya a ver se pregunte qué experiencia fue esa. No sé si quieres Claro, hablar, comentarla. claro, claro, bueno, aquí en Latinoamérica, en el Putumayo, se hace una bebida que se llama yageno, que se da en un ritual indígena llamado ayahuasca, Mm. que es algo alucinante, ¿no? Y básicamente este libro trata sobre, es como un resumen de cada experiencia que tuve, cada aprendizaje que tuve en mis procesos de ayahuasca. El yagé es una bebida que se hace con una liana y por medio de un arbusto. Sí, es una bebida indígena, el cual activa un componente del cerebro que tiene un poco alucinógeno, pero es algo que se ha usado desde hace muchos años Hablas de en las tribus indígenas. hablas de la glándula Disculpa, pineal. correcto. Entonces, digamos que al vivir estos procesos, siento que tenía que compartirlo con la gente. Entonces, este libro básicamente trata sobre los aprendizajes que yo obtuve mediante este ritual indígena. Fíjate, Tomás, que tú eres el quinto escritor al que he entrevistado. En 4 de las entrevistas anteriores ha salido el tema que tú me estás comentando, el uso de lo que se suele llamar drogas como musa para la escritura. Yo creo que, en definitiva, parece que va muy asociado uno con otro. No, no me refiero como a ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, la ayahuasca, bueno, los fármacos, ¿no? Son drogas. Pero esto yo lo veo desde un punto de vista un poco más espiritual, un poco más allá de un simple efecto que te pueda causar, ¿no? Es lo que tú vives a través de eso de manera positiva. No, primero que la ayahuasca no es algo que tú puedes consumir como, como, como otras drogas, ¿no? La ayahuasca es simplemente en un determinado momento en el cual, bueno, tú tienes como un proceso, un viaje astral, podríamos llamarlo de alguna manera, y tú vives o tú viajas a tu subconsciente. A base de esta experiencia fue que yo creé este libro. Fíjate, es muy interesante lo que comentas, porque también estaba hablando con otro escritor de experiencias que él había tenido bajo los efectos de la ayahuasca. Y hablaba de visiones y
digámoslo así, compañías poco convencionales. Y había un pintor peruano, Pablo Amaringo, que pintaba lo que él experimentaba durante esas experiencias que tú has descrito casi como religiosas, ¿no? Y a partir de ahí, claro que adquiere una dimensión religiosa o espiritual. Sí, absolutamente. ¿Sabes? Yo creo que esto es algo que mucha gente quizás debería probar, debería intentarlo, ¿no? Porque siento que, bueno, ya se han leído millones de testimonios de personas que lo han hecho y siempre salen las mismas cosas positivas, ¿no? Desde el ámbito más que todo espiritual, ¿no? Lo que tú aprendes, de lo que tú te das cuenta, eh, la mejora que hay en una persona antes y después de la ayahuasca. Es algo, es algo muy bonito, es algo increíble. Yo a base de esas experiencias decidí plasmarlas en este libro para compartir mi historia, ¿no? En ese aspecto, porque siento que es algo que vale la pena compartir. Justo lo que hablaba con el escritor que te comentaba, Esteban Vélez, si lo quieres mirar, justo lo que comentaba con él también es que en Estados Unidos había un grupo de música, eran dos hermanas gemelas, y hacían música relacionada con temas supremacistas blancos y eran admiradoras de Hitler. Y una enfermedad les llevó al consumo de la marihuana. Y a partir de consumir marihuana, abandonaron esas ideas racistas y de hecho sus parejas eran de origen afro. Entonces, fíjate, tú hablas de progreso, de aprendizaje, fíjate hasta qué punto. Sí, por supuesto. Em, en ese aspecto también se ha demostrado, ¿no? Que la ayahuasca ha curado muchas adicciones. Personalmente conozco personas que han dejado vicios después de consumir la ayahuasca. Y sobre todo también muchas personas que han llegado a la ayahuasca pensando que esto era algo más, una droga más. Pero al vivir sus procesos se dieron cuenta de que es lo contrario, ¿no? Y comenzaron a cambiar, a mejorar su perspectiva de vida. Seguro que quien nos esté escuchando está deseando que cambiemos del tema de la ayahuasca y que entres a hablarnos un poco de tu libro, de cómo es ese libro concebido a partir de una experiencia espiritual, al fin y al cabo, pero mediada a través de la ayahuasca. Háblanos de él. Correcto, bueno, mi libro tiene varios capítulos, ¿no? Eh, digamos que durante mis procesos yo pasé por como por varios capítulos, podríamos definirlo así. Uno de los primeros, bueno, fue que pude conectarme con la naturaleza. Quizás yo antes de ir a la ayahuasca era una persona que no protegía mucho el ambiente, ¿no? Pero mediante mi primer proceso pude conectar con la naturaleza, conectar con, con, pa- con Pachamama, como dicen, y pude sentir básicamente lo que siente la naturaleza. eh, pude conectarme con todo. Eh, digamos que mucha gente quizás ve esto no de una manera positiva, pero cuando lo vives te das cuenta realmente lo que es conectarse, lo que es conectarse. La entidad a la que has mencionado creo que personifica a la Madre Tierra, ¿no? De alguna manera. Correcto, exacto. Em, y bueno, a base de eso, poco a poco, pues fui como conectando con varias cosas más.
no solamente con el mundo, sino con aspectos personales, ¿no? Como, como lo dije anteriormente, se podría definir como un viaje astral, en el cual tú viajas al subconsciente e incluso puedes ver tu vida desde varios puntos que tú realmente no habías, de los cuales no te habías percatado en el momento de hacer ciertas cosas. Entonces comienzas básicamente, ¿no? Como a ver tus errores, ver que lo pasado ya es pasado y concentrarse en el presente, que es realmente lo importante. ¿Qué es lo que has aprendido tú sobre la naturaleza del ser humano en todo ese proceso? Sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Bueno, hay tantos autores que han descrito la naturaleza del ser humano de diferentes formas, ¿no? Em, desde mi punto de vista personal, yo creo que la naturaleza del ser humano básicamente es vivir, ¿no? Es disfrutar con respeto, es crecer, es evolucionar, es desarrollarse en todos los aspectos posibles. Yo creo que el ser humano vino aquí al mundo a evolucionar básicamente, ¿no? A aprender, sobre todo aprender y mejorar. De alguna manera creo que estás pintando una experiencia que vendría a ser lo contrario de lo que la gente suele asociar con el consumo de drogas. Tú estás hablando de crecimiento personal y de aprendizaje, pero yo creo que la mayoría de personas que asocian consumo de drogas con algún estilo de vida es precisamente autodestructivo o prisionero de un hábito. ¿Qué contestarías tú a eso, a quien encuentre ese contraste llamativo? Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Cuando uno convierte el consumo de drogas en su estilo de vida, yo personalmente considero que no es algo positivo. Em, pero cuando estamos tratando con cosas como el yagé, se suele a transgiversar la información, ¿no? Y el sentido que realmente tiene. Em, la ayahuasca sí podría considerarse personalmente, consideraría que es una droga, pero es una droga que no se debe convertir en un hábito. Es una droga que se debe disfrutar en el momento que se disfrutó y ya. Mientras que drogas ya procesadas, que son las que consumen adicción, pienso que no son un ejemplo, ¿no? Como para compartirlo. Personalmente lo considero así. Aparte que la ayahuasca no crea adicción, ¿no? Como otro tipo de drogas. Hablas de alcohol y tabaco. Alcohol, tabaco y otras drogas procesadas, ¿no? Como la cocaína, etcétera. Bueno, sin embargo, también la hoja de coca ha desempeñado una función históricamente muy relevante para las comunidades de la zona de los Andes, de Brasil. Claro, claro, por eso quizás no menciono mucho la marihuana en esos aspectos, porque bueno, hoy en día incluso se utilizan hay médicos que las utilizan para tratar pacientes, ¿no? Con ciertas patologías. Entonces considero que quizás mientras no se vuelva en un hábito, eh, drogas que estén aprobadas por médicos, por profesionales expertos en el área para consumir para ciertas patologías, pues considero que esa sería la excepción de la regla. Bueno, también el cannabis tiene un aspecto ritual por los estados que induce y sabemos, de hecho, que ha sido utilizado en rituales en la India y por los antiguos hebreos. Claro, por eso recalco, ¿no? Cuando no se convierte en un hábito que no sea sano. Sin embargo, creo que alguien también podría decirte, bueno, si realmente ese es tu sacramento, si realmente esa es tu forma de entrar en comunión con Dios,
¿por qué no hacer ese rito todos los días? Igual que hay gente que va a misa y bebe vino en la misa, porque se considera la sangre de Cristo. Igualmente, ¿tú crees que sería legítimo el uso ritual diario? ¿O lo verías de una hora? No, no, no. Primero, bueno, según lo que yo he investigado, he leído, ¿no? La sensación que causa la ayahuasca es sensaciones que causa el cerebro de por sí, sobre todo cuando el ser humano está dormido, ¿no? Son ese tipo de sensaciones. Pero digamos que quizás al usar la ayahuasca se pueda generar de una manera un poco más fuerte para que podamos, perdona, llegar a un punto de conexión total. Sin embargo, a pesar de eso, no considero que sea sano estar 24/7 todos los días en ese estado, ¿no? Simplemente cuando uno sienta que deba conectarse, cuando uno sienta que la necesite, mientras no sea un hábito. Lo considero así porque con un proceso que tú puedas vivir, ¿no? Con una experiencia que tengas, tú puedes analizarla durante mucho tiempo. Poco a poco te vas a ir dando cuenta de nuevas cosas, vas analizando o vas viendo cosas de otros puntos de vista. Así que todo se va dando paulatinamente. No considero que sea algo que se deba hacer de manera constante, el consumo. Voy a ir todavía más allá de lo que te he planteado, a ver qué me contestarías a esto. Considerado su uso ritual, si la ayahuasca o el cannabis es el vehículo a esa comunión, igual que en otras religiones hay personas que se consagran a la oración y al rito, podría haber alguien que por motivos religiosos, por un estado permanente de beatitud, decida que su forma de vida, todo lo santa posible, es precisamente a través de el rito continuo, el consumo de ayahuasca para lograr esa comunión continua. ¿Cómo verías tú eso? Bueno, yo lo vería de manera no muy positiva, para serte sincero. Em, Esta conexión constante que quisiera esa persona, ¿no? Estar todos los días en esa, en ese estado 24/7, considero que estaría un poco alejado también de la realidad, ¿no? Porque a pesar de lo que de lo que uno vive en la ayahuasca, uno conecta con ese subconsciente, con esos pensamientos que tenías muy, muy adentro. Está bien conectar con ellos de vez en cuando, o incluso puedes hacerlo tú mismo mediante una meditación. Eh, pero tú no vas a estar en una meditación todo el día, ¿no? Eh, Tenemos que salir a trabajar, tenemos responsabilidades y quizás alejarnos de la realidad no sea muy positivo. Hablábamos de un supuesto, ¿no? Pero sí, estar bajo los efectos de la ayahuasca todos los días debe ser toda una experiencia. ¿Hay más lecciones que hayas extraído del uso y que quieras compartir? Sí, claro. Bueno, quizás más lecciones, sobre todo es, ¿no? Poder disfrutar el proceso que tengas que vivir de manera tranquila y quizás dejarte llevar un poco, ¿no? Recuerdo que en uno de mis procesos vi a una mujer que tenía cáncer. Se dice que este proceso ha curado el cáncer en algunas personas. Se dice. Cuando la vi, ella se veía una mujer que tenía mucha fe, ¿no? Se dejó llevar completamente y disfrutó su proceso. Y quizás considero que una de las cosas más importantes para al momento de ir a este ritual puede ser
abrir tu corazón a esa medicina ancestral, como la llaman, ¿no? Tú has extraído, me imagino, lecciones para tu día a día, pero has sacado también algo, digamos, no para lo inmediato, no para lo cotidiano, sino de cara a tu propia perspectiva ante la vida, de tus propios objetivos, tus propias metas, tus prioridades. Sí, por supuesto. Yo antes de la ayahuasca era una persona un poco radical, ¿no? En muchos aspectos. Nadie me quitaba mis ideales. Pero al yo abrir mi corazón a la medicina y simplemente estar abierto a aprender, de verdad me di cuenta que a veces no tenemos que ser tan cuadrados en la vida, ¿no? A veces también está bien cambiar de idea. Bueno, el cambio es una de las cosas más seguras que tiene el ser humano, ¿no? Un día puedes tener una idea, pero mañana puedes cambiarla por otra mejor. Entonces, una de las grandes enseñanzas que me dejó ese ritual, bueno, fue el aprender que no todo es de un solo color, ¿no? El aprender que tú puedes cambiar de idea y no por eso está mal, no por eso vas a cambiar cada 24 horas, pero sí puede haber algo mejor de lo que pensabas. Creo que quien te escuche va a sacar la conclusión de que la vida es aprendizaje, en definitiva, lo que tú decías antes. Perdóname, ¿me repites? Sí, que lo que se concluye de lo que nos comentas es que siempre tienes que seguir aprendiendo y cuando eso supone mejorar, cambiar de ideas. Entonces, la vida es un proceso continuo de aprendizaje. Completamente. En la vida es un proceso de aprendizaje, de cambio. Tú de repente tenías ciertas ideologías de niños, de adultas tienes otros. De repente, cuando tú llegabas a la universidad a estudiar la carrera que más querías, pensaste que ibas a terminar en esa carrera todo el tiempo, ¿no? Y bueno, por lo menos esto lo relaciono con los momentos actuales de la pandemia. Muchas personas pensaban siempre trabajar en lo mismo, pero debido a este nuevo cambio social que se ha dado, han cambiado de trabajo, han cambiado de profesión, ¿no? Entonces, poco a poco nos damos cuenta que eh, la vida es de aprender y de cambiar, mejorar sobre todo, de evolucionar, en resumen, ¿no? ¿Tú crees que la tragedia es la mejor maestra? Em, bueno, yo creo que es una maestra, es una buena maestra. No sé si quizás la mejor, pero sí es una maestra muy buena. Es severa, ¿no? Sí, es una maestra muy fuerte, pero lo que pasa es que yo creo que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Quizás hay personas que necesitan a esa maestra para poder darse cuenta. Y quizás hay otro tipo de seres humanos que no necesitan una maestra tan severa. Quizás necesitan otro tipo de maestra, ¿no? Para poder aprender. Has mencionado que el uso, digamos, ritual de la ayahuasca fue algo que te enseñó muchas cosas, pero también por lo que comentas y las grandes tragedias y conmociones son también grandes maestras. ¿Tú crees que la pandemia también te ha enseñado algo? ¿Has aprendido algo de ello? Un montón. ¿Sabes? Durante este encierro, al inicio, ¿no? Eh, hubieron, hubo
hubo semanas en las cuales yo pensé mucho en mis procesos, ¿no? Em, Cambios, básicamente, y aprender. Y lo que hice durante la pandemia también en cierta parte fue poder conectar yo al meditar con esos procesos para poder descifrar cosas que quizás quedaron abiertas. Y eso me hizo aprender al mismo tiempo de ambas situaciones, ambas experiencias, ¿no? La pandemia y mis procesos. Em, y, y fueron cosas tan bellas, ¿no? Porque aparte de que en la ayahuasca tienes unos procesos hermosísimos y algunos fuertes también, algunos severos, al conectarlos durante estos tiempos de pandemia, bueno, me ayudó a entender un poco más y a mejorar completamente. Sobre todo, a darme cuenta que quizás a veces una de las cosas que me enseñó mi pandemia en ese aspecto, me enseñó mi proceso de ayahuasca, fue a luchar contra el ego, ¿no? El ser humano por lo general tiene un ego muy fuerte, unos seres más que otros, pero sobre todo lo que te enseña es la humildad. Y diría que ese es el aspecto más resaltante de mi aprendizaje entre la pandemia y mis procesos de ayahuasca, la humildad. De alguna manera has dicho bueno, que el confinamiento que hubo al principio te ha ayudado a coger distancia con las cosas de tu vida para poder entenderlas mejor. Yo creo que al final se trata de eso, ¿no? Sí, la pandemia fue, un- quizás fue un momento de pausa para muchos, ¿no? Fue un momento de reflexión. Yo diría que para mí fue un momento de reflexión, y un momento de aprendizaje y un momento de mejora. Eh, yo durante la pandemia comencé a hacer nuevas cosas, ¿sabes? Eh, Antes de la pandemia yo estudiaba derecho. Luego, durante la pandemia, después de reflexión, eh, me cambié a la carrera que siento que es la que debí empezar a estudiar, que es psicología. Así que para mí fue un momento de cambio y aprendizaje. Fíjate, es curioso que estás estudiando psicología y tú has tenido tus propias experiencias psíquicas no convencionales, digamos. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, Perdona. tú estás estudiando psicología y a tu vez has tenido tus propias experiencias psíquicas no convencionales mediante la ayahuasca. ¿Hay también Correcto, alguna, sí. hay también alguna relación entre el hecho de que tú hayas tenido esas experiencias y que hayas decidido estudiar psicología? Sí, por supuesto. Sabes, durante mis procesos una de las cosas que me doy cuenta es que es tan difícil descifrarse a sí mismo, ¿no? Es tan difícil conocerse a sí mismo, em, que siento que la psicología es un tema muy apasionante para mí, porque, bueno, o sea, la psicología es el estudio del hombre, ¿no? Es el estudio del comportamiento humano, en base a las raíces emocionales. Entonces, quizás siento que la psicología, pues, es un tema para mí muy interesante porque es algo con lo que conecto, ¿no? Me encanta mucho lo que es el análisis, lo que es el estudio del comportamiento, quizás porque durante la, la ayahuasca yo sentía que yo estaba escaso de eso, ¿no? De análisis sobre mí mismo. Entonces, quizás fue algo me impulsó mucho a estudiar esta carrera. Fíjate, también hemos hablado en entrevistas anteriores de Carl Jung. No sé si has empezado ya a estudiarlo. ¿De quién, perdona? Carl Jung, el psiquiatra suizo. Carl Jung, sí.
Él escribió sobre los arquetipos, que es como la parte más profunda que está en nuestro inconsciente. Y, por ejemplo, se plasma en una pareja divina, dioses, un dios y una diosa, como metáfora del padre y la madre. Sí, lo que pasa es que, sabes, cuando entras en el mundo de la psicología, ¿no? Ves, como estaba diciendo, creo que al inicio de la entrevista, ves que hay tantas ideologías acerca del ser humano, ¿no? Como dije antes, las ideologías acerca de la naturaleza del ser humano, que cuando tú las estudias todas, puedes aprender a ver una visión holística, ¿no? Y siento que es algo un poco más abierto, porque puedes, o sea, al obtener esa vista desde esas perspectivas, esos ideales que han escrito otros, se facilita el crear el tuyo propio, ¿no? Y poder, bueno, compartirlo y sobre todo poder entenderlo. Este tipo de experiencias con la ayahuasca en parte es lo que te ha llevado a la psicología, pero quizá alguien que te escuche se pregunte también si no te interesó más la filosofía o si lo consideraste. Bueno, claro, básicamente, bueno, cuando estudias poco a poco historia, ¿no? Te das cuenta que la psicología se desprendió en algún punto de la historia de la filosofía. Entonces se puede decir que la filosofía es como la madre de la ciencia psicológica, ¿no? Em, pero, ¿qué pasa? La filosofía es un tema un poco menos de mi interés, a pesar de que está muy conectada con la psicología, ¿no? Porque la psicología se encarga básicamente del estudio científico del hombre, del comportamiento, el porqué. Y la filosofía, pues tiene otros puntos y es un poco más compleja desde mi perspectiva, ¿no? Y quizás también, bueno, porque aquí donde yo vivo, bueno, no hay filosofía, hay es psicología. Pero también lo pensé, la verdad es que sí, también lo pensé. Sí que es cierto que la filosofía es amplia y tiene algunas partes lógica y epistemología que a lo mejor pueden no tener tanto interés para entender bueno, la epistemología algo más, pero la lógica no tanto. Es matemática al fin y al cabo. Sí. Tienes publicado un libro del que nos has estado hablando, inspirado por tu experiencia con la ayahuasca. Seguro que quienes vean esta entrevista se van a preguntar si estás trabajando ahora en algo más, si tienes publicado algo más. Sí, bueno, actualmente estoy trabajando durante la pandemia, antes de la pandemia, yo comencé también a escribir un relato, ¿no? De género erótico para un concurso que estaban haciendo aquí en mi país, el cual lamentablemente, bueno, el desierto se declaró, el concurso se declaró desierto, pero yo me enfoqué mucho en esa historia, ¿no? Ahorita actualmente la estoy desarrollando un poco más y la estoy traduciendo al inglés también, que pronto saldrá con el favor de Dios. Muy bien, cuando esté publicada esta entrevista no te olvides luego avisarnos de la publicación. Puedes dejar un comentario en Facebook o en YouTube o en las dos, para que la gente que quiera seguirte pueda estar al tanto. Perfecto, ¿Cuáles perfecto, son, gracias. cuáles además Eh, de la pandemia, la ayahuasca y todo el aprendizaje que ha conllevado para ti, cuáles son tus influencias? ¿Qué autores recomendarías? Autores. Bueno, personalmente mi autor favorito, diría que un poco cliché, ¿no? Pero Paulo Coelho,
porque cuando yo leí mi primer libro de Paulo Coelho, yo no estaba tan inmerso en la literatura y fue uno de los que más me llamó la atención, ¿no? Mi primer libro de él fue el manuscrito hallado en Accra. Posterior leí El alquimista, pero el que más me impactó, ¿no? Sobre todo por el tema de la psicología, fue Verónica decide morir. Y siento que sus libros son muy, bueno, personalmente he conectado mucho con sus libros. Para mí sería uno de los autores más cool que he leído yo en mi vida, ¿no? He leído muchos, pero siento que personalmente he conectado más con él. Creo que se puede decir que Y si Paulo vamos a otro Coelho, tema de literatura, ¿no? Me apasiona mucho Gabriel García Márquez. Dime. perdona, te preguntaba, bueno, te comentaba que Paulo Coelho tiene también una dimensión espiritual en lo que escribe y habla también de aprendizaje y crecimiento personal. Completamente. Quizás por eso me identifico tanto con él, ¿no? Con sus libros. Podría ser, pero para mí él, completamente. El segundo autor que me has dicho no lo he cogido. Eh, Gabriel García Márquez, me encanta también. Y bueno, aparte de que también él es muy, muy, muy leído en el mundo, ¿no? Y sobre todo aquí en Venezuela. Eh, Sus libros son muy, muy buenos, me encantan. Como sabes, era periodista y sí que además en una época bastante turbulenta, sí que García Márquez debió coleccionar un buen conjunto de experiencias. ¿Tú crees que la experiencia es algo fundamental en la escritura? Porque además tú precisamente te iniciaste a raíz de una experiencia. Sí. Y bueno, también en el área de la psicología, ¿no? Me apasiona mucho, quizás un poco cliché también, ¿no? Pero Sigmund Freud. Me apasiona mucho, sobre todo la historia de él, ¿no? Porque a pesar de que fue en un tiempo tan, tan atrás, o sea, fue en una época un poco conservadora en esos tiempos, él trajo ideas al mundo un poco, en ese tiempo, un poco locas, ¿no? Entonces, me apasiona un poco de él, ¿no? Que él rompió muchos paradigmas. Y aparte también de que siempre fue siempre siguió mucho sus ideales y siempre los defendió hasta la muerte, obviamente, ¿no? Así que diría que esos tres son los que más me apasionan. Fíjate que Freud vivió, como tú dices, una época bastante reaccionaria. Conoció el Segundo Imperio Alemán, conoció la Primera Guerra Mundial, la derrota, la República de Weimar y el ascenso de Hitler con las leyes de raza, ¿no? Las leyes de Nuremberg. Y él, no sé si murió en el 36 o en el 39, creo que en el 39. Eh, por No recuerdo suerte bien. para él no llegó a conocer el holocausto, pero ¿qué crees tú que hubiera dicho sobre él? Bueno, sabes que realmente no tengo idea, ¿no? A pesar de que me apasiona mucho Freud, era una persona muy particular, ¿no? Porque tenía unas ideas con las que con las que muchas personas estamos de acuerdo, pero también tenía ideas un poco locas, ¿no? Yo te podría decir que quizás hubiese estado en total desacuerdo o que quizás pudo aprovechar esa época para hacer un avance en la ciencia. De verdad no,
Bien, antes de la pequeña interrupción hablábamos de Sigmund Freud y qué hubiera dicho sobre el Holocausto. Correcto. Bueno, como te decía, no podría estar muy seguro, ¿no? Porque de repente pudo haber estado en desacuerdo total, pero también siento que de hecho ese fue un momento de avance para la ciencia en algunos aspectos. Em, Quizás como científico hubiese aprovechado para mejorar esos avances incluso, o no. Entonces no estaría muy seguro, ¿no? Fíjate que las teorías de Freud en buena medida acababan relacionándose con el aspecto sexual del ser humano. La sublimación y fue el primero en describir el complejo de Edipo, que tiene también una vertiente sexual. Muchas veces acudimos a los ejemplos de la cultura griega. ¿Tú crees que ellos entendieron bien al ser humano? Yo creo que sí. ¿Qué pasa? Te podría decir que por lo menos estamos ya en el año 2022 y todavía lo estudiamos a esos filósofos griegos, esas ideas, y han salido tantas cosas sobre sus ideales, sobre sus teorías, que yo creo que quizás fueron los que han estado un poco más cerca, así que considero que sí, ¿Y personalmente, ¿no? tú crees que desde aquellos remotos tiempos de los griegos, tú crees que hemos ido a mejor en nuestro conocimiento del ser humano o hemos ido atrás? Yo creo que hemos ido hacia adelante, realmente, porque obviamente hemos desarrollado tantas cosas a base, hemos descubierto, creado a base de esas ideologías, em, e incluso mejorado ciertas teorías antiguas, ¿no? Igual que, por lo menos, que se mejoró la teoría del psicoanálisis, ¿no? Eh, Así que sí, considero que hemos ido hacia adelante, personalmente. Sí, hemos evolucionado en muchos aspectos. Fíjate que, de hecho, tú has mencionado a los filósofos griegos, pero de hecho el complejo de Edipo proviene de las obras de teatro, pero a su vez proviene de un mito mucho anterior. Por su parte, Homero recoge lo que se ha dado en llamar también el complejo de Casandra. Casandra era una divina que había sido dotada por Apolo del don de la adivinación. Pero como ella le rechazó, la condenó a que nadie creyera sus vaticinios, a pesar de que iba a estar en lo cierto. Y ella es quien avisa del desastre al rey de Troya y nadie la hace caso. Entonces, aquellas personas que han empezado a advertir de un riesgo inminente, como es, por ejemplo, el cambio climático, la guerra nuclear, todas estas amenazas, quienes han advertido sobre ellas no se les ha hecho caso y por eso se le llama el complejo de Casandra. Y Mira, no lo sabía. Muy interesante. hablamos de Homero vivió en el siglo VIII antes de nuestra era, pero la guerra de Troya y las lecciones aprendidas en ella se remontan a la edad de bronce. Bueno, sí, quizás hemos evolucionado en algunos aspectos, ¿no? Por lo menos no tenía conocimiento de eso. Muy interesante. Fíjate, algo más, aprender más, ¿no? Día a día. Em, Tampoco puedo asegurar que hemos evolucionado en todo, ¿no? Solo en ciertos aspectos que quizás siento que sí ha habido mejoría. Por lo menos en el aspecto de la psicología, podríamos mejorar terapias que anteriormente no, que se daban y actualmente ya
no se pueden hacer porque no son éticas o porque se ha buscado una mejoría en ese aspecto. ¿Tú sigues viendo que existe un estigma en cuanto a la salud mental? Sí, completamente. Sí, lo que pasa es que es un tema un poco complicado, ¿no? Lo hay. Por eso, bueno, hay tantas campañas hoy en día. Hay muchos psicólogos que tratan de, de, as- de- de informar a la gente sobre estos temas, ¿no? De hecho, antes de la pandemia por COVID, había una pandemia de salud mental. Sí. O quizás podríamos incluso decir que ahorita estamos en esa pandemia de salud mental, ¿no? Debido a todo lo que nos ha causado el COVID, al encierro. Pero incluso antes, fíjate que la aparición del estrés en los años como fenómeno, en los años 60 o 70 del siglo pasado, yo creo que ya es un signo de la existencia de una pandemia. Sí, podría ser, podría serlo. Y como psicólogo en proceso, ¿cómo ves nuestra salud mental? Bueno, yo quizás un poco deteriorada hoy en día, ¿no? Por lo menos es que uno ve tantas cosas hoy en día, ¿no? Em, Incluso psicólogos ya licenciados también denotan cierta, que no denotan ética, ¿no? Perdona, podría decir que de verdad se ha ido deteriorando mucho con el tiempo. Hoy en día no prestamos atención, hoy en día estar pegados tanto a un teléfono nos va eliminando ciertas capacidades como de atención. De repente estamos, no estamos, y eso poco a poco nos va a ir, o sea, nos va a hacer empeorar. Personalmente tengo esa ideología. Creo también que de alguna manera eso se relaciona con lo que estabas hablando tú del rito de la ayahuasca, que lo que implica es apartarse de pantallas y mirar al interior de uno mismo. Exactamente. Podría incluso decir que la ayahuasca para mí fue una terapia, ¿no? Una terapia increíble. Como tú dices, desconectarse. O no desconectarse, más bien conectarse realmente, Con conectarse uno con uno mismo. mismo y con el mundo. Realmente sería conectarse. No pienso así. Entonces, tu diagnóstico es que estamos mal. ¿Es tu recomendación la ayahuasca? Pues no, no sería, bueno, sí lo recomendaría mucho personalmente a mis amistades, ¿no? Y a personas que pueda conocer más adelante, que le interesen estos temas de espiritualidad, de conexión, de subconsciente, lo recomendaría. Siento que para mí personalmente fue un gran cambio, eh, una gran apertura de perspectiva, de conocimiento. Y siento que sí, que estamos un poco mal hoy en día, lamentablemente, ¿no? ¿Has pensado, no sé si lo haces en tu novela, has pensado en lugar de compartir tu experiencia, narrar tus visiones? Las narro, de hecho, las narro. Por lo menos tuve visiones de un viaje interplanetario, ¿no? Fue increíble. Y durante ese viaje siento que aprendí un montón de cosas. Ahí sobre todo te das cuenta, ¿no? Sobre la empatía, ¿no? Lo que es esa capacidad que no muchas personas tienen. Lo que es importante desarrollarla y mejorarla para poder mejorar como persona. Cuento varias visiones que tuve, ¿no? Pero diría que esa es una
¿Qué más me enseñó? Por tu respuesta, antes me has enviado un fragmento. No sé si correctamente o no lo estoy relacionando con la transformación en el león. La transformación fue un poco antes, ¿no? Pero durante esas visiones de mis procesos, pude tener visiones de transformación en otros seres vivos. Si quieres, puedes leer un poco del fragmento. No sé si Perdona, no, puedes. lo último no lo he pillado. No sé si quieres leer ese fragmento que te he enviado. Te invito a hacerlo tú. Ok, no sé si lo puedes compartir en pantalla o... La verdad es que no sé. Puedo luego poner también el texto, pero si lo quieres leer tú, adelante. Vale, dame un minuto. Voy a leerlo. Para mí, esto fue muy importante, ¿no? Porque durante este mismo, como tú dices, por eso lo relacionaste, lo que fue la empatía, que fue mi primera transformación en el capítulo 2 del libro. De repente sentí que me transformaba en un majestuoso león. Podía sentir una piel muy diferente y bastante peluda, unas enormes uñas que tenían 3 veces más fuerza que antes, y unos enormes dientes que podían morder cualquier cosa u objeto. Comencé a abrir la boca de una manera asombrosa y sentía un gran rugido que salía del interior de mi alma. Era como si quisiera rugir para sacar todo lo que tenía dentro de mí. Entendí que todos los seres vivos debíamos trascender, no solo como humanos, sino también como animales y plantas, e incluso, ¿por qué no?, como extraterrestres. Solo así podíamos evolucionar espiritualmente en alguna de nuestras vidas futuras luego de comprender otros tipos de vida, ¿no? Por esto me quería referir precisamente a esa capacidad de empatía, de que al principio, antes de mi ayahuasca, yo quizás no tenía ese respeto por la naturaleza que tengo hoy en día, gracias a esas visiones, a esas transformaciones que pude sentir. ¿Qué representa el rugido? El rugido, mira, todavía es algo que estoy descifrando, ¿no? Pero de que es algo que tengo muy en mi interior, ¿no? Quizás por situaciones personales o algo que viví, es algo que todavía estoy trabajando, pero es una señal de algo, de eso estoy seguro. ¿Y tú crees que la respuesta a ese interrogante la puedes encontrar en una nueva experiencia o una serie de experiencias con la ayahuasca? Correcto, correcto, Entonces, creo que podemos decir que vas a la busca de la gran respuesta que tiene que haber en tu interior. correcto. Es importante conectarse, no solo mediante la ayahuasca, ¿no? Sino como dije antes, también mediante meditaciones propias, el hablar contigo mismo, pero conectar contigo mismo para poder descifrar estas señales. Quizás si encuentras esa respuesta, quizá nos lo vuelvas a contar. Eso espero con mucho gusto. Fíjate, una última cosa que quería comentarte, porque al principio de la entrevista lo has mencionado, hemos hablado de la glándula pineal. Eh, Creo que la ayahuasca lo que hace es inhibir una enzima que nos impide asimilar un neurotransmisor que se Pues produce, creo, mira, en la glándula pineal. Y la ayahuasca inhibe esa enzima y ello nos permite asimilar el neurotransmisor que producimos. Se le llama la apertura del tercer ojo y así es como funciona. sí, exactamente, ¿no? Em, lo que pasa es que quizás no estudia mucho esa parte de neurociencias, pero básicamente lo que hace es lo que tú dices, ¿no? Como hace ciertos, ¿cómo se diría? Podríamos incluso decir segregar ciertos bioquímicos del cerebro.
para poder vivir estas experiencias, ¿no? Por lo que he leído, son situaciones que incluso ocurren cuando dormimos, que es cuando soñamos, y nos hace ver cosas que no podríamos ver tan fácilmente, ¿no? Hay personas que sí han tenido esa capacidad sin tener que tomar ayahuasca o tener que hacer otro ritual, simplemente con la meditación. Es algo en lo que deberíamos trabajar, ¿no? Para poder conectar con nosotros mismos. Exactamente. Creo que son precisamente las dos formas, la meditación es la segunda, de abrir la glándula pineal. Correcto. Creo que tú has mencionado también que nuestro sistema nervioso segrega ese compuesto que es el que provoca los efectos de la ayahuasca, ¿no? Claro, en realidad estás hablando de un neurotransmisor que segrega el organismo, igual que segrega otros, si me refiero a la endorfina, me refiero a la adrenalina, a la serotonina, cada una cumple una función en nuestro cuerpo y parece que la función de la glándula pineal es proporcionarnos ese tipo de visiones o de experiencias. Exactamente. Como tú lo acabas de decir. Creo que hemos tenido una conversación muy interesante y en estos tiempos de inmediatez y de estar disponible en todo momento, creo que hemos desarrollado temas profundos. Sí. De acuerdo. Tomás Mendoza, como te digo, esperamos esos links para que la gente pueda acercarse a tu obra y si tú consigues encontrar esas respuestas que buscas, me encantará que nos lo cuentes. Con mucho gusto a ti. Muchas gracias de verdad Barton, por invitarme y espero que nos podamos volver a ver. Un placer de verdad. Muy bien.